Sí, hemos visto estática, hemos visto las leyes de Newton. La primera es sobre el estado de movimiento, que los cuerpos conservan su estado de movimiento a menos de que algo los afecte. Sí, ya sabemos que ese estado de movimiento, en la propiedad que hace que los cuerpos mantengan ese estado de movimiento, la llamamos inercia. ¿Sí? Y nos da la idea de lo que es una fuerza, ¿no? Todo aquello que cambia el estado de movimiento, ya sea un golpe, un empujón, un jalón, una jalada de manera constante, o una empujada de manera constante, o el roce con alguna superficie, todo eso genera fuerzas, ¿no? Eso es uno. Dos, la segunda ley de Newton que habla sobre la aceleración de los cuerpos, cómo los cuerpos aceleran, es decir, qué pasa cuando, ya sabemos que la primera nos dice, a menos de que un cuerpo, a menos de que algo afecte su estado de movimiento. Es decir, mientras no haya fuerza sobre el cuerpo, mantiene su estado de movimiento. Y nos dice, si es que hay una fuerza, cambia su estado de movimiento. Eso nos dice la primera ley. La segunda ley nos dice, ok, si hay fuerza, cambia su estado de movimiento. ¿Pero cómo? La segunda ley nos indica cómo cambia el estado de movimiento. La tercera ley nos indica qué relación hay entre las fuerzas que se ejercen los cuerpos entre sí. ¿Sí? La segunda ley de Newton, justo acá dice, cuando una fuerza es aplicada en un cuerpo, éste acelerará en dirección de la fuerza, con magnitud inversa manualmente proporcional a la masa. Supongamos que tenemos un cuerpo sin gravedad y tenemos una fuerza sobre el cuerpo, de esa manera. ¿A dónde va a acelerar? En esta dirección. En esta dirección va a tener su aceleración. ¿Cómo se relaciona la aceleración con la fuerza? Esa fuerza que causa la aceleración es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que es causada. ¿Sí? No entiendo eso que dice Roberto hacia la fuerza del objeto. A ver, la fuerza y la aceleración siempre tienen la misma dirección. Si la fuerza, en cambio, sería en esta dirección, la aceleración sería en esta dirección. ¿Sí? A ver, ahora, tenemos acá. De manera condensada se tiene esto de acá o esto de acá, ¿no? La primera nos sirve cuando tenemos la fuerza y tenemos la masa y podemos hallar la aceleración. La segunda, que es la más conocida, nos sirve cuando tenemos la masa y la aceleración y necesitamos hallar la fuerza que produce dicha aceleración. ¿Sí? A ver, vamos entonces. Eso es uno. Lo segundo que quería decirles es el principio de superposición de fuerzas. Cuando tenemos cualquier cuerpo y tenemos una fuerza acá, tenemos una fuerza acá, tenemos una fuerza acá, otra acá y otra por acá, y así muchas fuerzas, el efecto va a ser como si tuviésemos una única fuerza. ¿A qué me refiero? Si tenemos, por ejemplo, vamos a ver esto, esto. Si tenemos esas dos fuerzas, acá sabemos que un rato el cuerpo se mueve para acá y otro rato el cuerpo se mueve para acá. No, lo que vemos es que el cuerpo se mueve en esta dirección. Y no solo se mueve en esa dirección, vemos que se mueve como si en vez de tener estas dos fuerzas, tuviese solo una que actúe en esta dirección, en la dirección de la sumatoria de esas dos fuerzas. Es decir, esta fuerza de acá, sí, que es igual a la sumatoria de esas dos fuerzas, tiene el mismo efecto que estas dos fuerzas que acabamos de borrar. ¿Sí? De manera general, vamos a borrar todo esto de acá, vamos a borrar todo eso. Si tenemos cualquier cuerpo y tenemos varias fuerzas, ¿sí? Pongamos por acá, por acá, por acá. Todas estas fuerzas van a tener un efecto sobre el cuerpo, ¿no? De tal modo, van a tener un efecto sobre el cuerpo. Ese efecto sobre el cuerpo va a ser el mismo efecto que si se tuviese una única fuerza sobre el cuerpo, ¿sí? Todas las fuerzas van a empujar, van a jalar, pero el efecto va a ser que el cuerpo se va a mover en una única dirección. Va a ser el mismo que si tuviésemos una única fuerza actuando sobre el cuerpo, de tal modo que esa fuerza sea igual a la sumatoria de fuerzas de todas estas fuerzas de acá. Esa fuerza de acá
Esa fuerza que reemplaza todo ese sistema de fuerzas se conoce como fuerza neta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando, como, mejor dicho, a ver, como tenemos este cuerpo con este sistema de fuerzas, esas fuerzas podemos condensarlas en una única fuerza que tiene el mismo efecto que todas estas fuerzas, ¿sí? Pero cuando se tiene una única fuerza, ya sabemos por esto de acá. Ay, ¿dónde estás? ¿Por qué no te mueves? Como tenemos una única fuerza actuando sobre el cuerpo, cuando una fuerza es aplicada a un cuerpo, ésta acelerará en dirección de la fuerza. Ahora, como en este caso tenemos esta fuerza, fuerza neta, actuando sobre el cuerpo, entonces va a haber una aceleración en este sentido de acá. Igual, eh, mejor dicho, que se relaciona la fuerza neta con la aceleración mediante esta ecuación. O sea, en vez de F ponemos sumatoria de fuerzas o fuerza neta. Y nos va a salir esta ecuación de acá. Fuerza neta de manera vectorial es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué fuerza neta? ¿De dónde viene ese nombre de neta? La palabra neta nos da a entender que es lo que realmente se ve, ¿sí? Sabemos que hay un montón de fuerzas acá, muchísimas fuerzas, pero lo que realmente se ve es que hay una única fuerza, ¿sí? Con este valor. Y es la que tiene el mismo efecto de todas estas fuerzas de acá. Entonces, como tiene el mismo efecto, se puede reemplazar por todas estas fuerzas, ¿sí? Y como se puede reemplazar por todas estas fuerzas, lo cambiamos, borramos todas estas fuerzas y ponemos esta única fuerza. Ahora, por esto de acá, como ya hemos dicho, como se tiene una única fuerza, ¿sí? Que le está jalando, entonces va a haber una aceleración. Dense cuenta que mayormente vamos a usar esto de acá, la fuerza neta. No vamos a usar una fuerza, vamos a usar la fuerza neta, ¿sí? Eso es, eso es primordial. Entonces, cambiamos esta ecuación de acá, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, por la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos a borrar esto de acá. Perdón, pensé que estaba terminando. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos bloques? Supongamos que no hay peso y tenemos dos bloques que están en contacto. ¿Qué pasa si yo empujo este bloque? Tenemos el bloque A y el bloque B. Le empujo con una fuerza F. No le doy un empujón así, sino lo toco y comienzo a empujar con una fuerza F. Sí, Yamile, dime. Profesor, con lo que explicaba hace un rato quería saber cuando hay diferentes fuerzas empujando un solo bloque o lo que sea, ¿cómo sabemos para dónde se va la fuerza neta? Que usted explicó que es como si fuera solamente una fuerza. Ah, es que justamente la fuerza neta, como les explicaba, es aquella fuerza que tiene el mismo efecto que todas las fuerzas, pero combinadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una caja y jalas para acá y jalas para acá. Vas a ver que la caja no se va ni para acá ni para acá. La caja en realidad se va hacia acá, ¿sí o no? Hasta ahí estás bien. La cosa es cómo hallamos la magnitud de esta fuerza. La fuerza neta, el nombre, ¿sí? Nos dice, es aquella fuerza que realmente actúa sobre el cuerpo. Es decir, borramos las demás fuerzas y nos quedamos solo con esa fuerza. O mejor dicho, esa fuerza reemplaza al todo el conjunto de fuerzas. Pero eso es en nombre. Este símbolo de acá no es por las puras. Esto de acá, este símbolo de acá que parece una E grandota, se llama sumatoria y nos quiere decir sumatoria de fuerzas, ¿sí? Si bien todo el símbolo se llama fuerza neta, ¿sí? Si lo leemos parte por parte, esto es sumatoria de fuerzas y se halla justamente así. Sumamos de manera vectorial todas las fuerzas. Fuerza uno más la fuerza 2 más la fuerza 3 y así, ¿sí? Y sumamos todas las fuerzas y
Quitamos todas esas fuerzas y ponemos una única fuerza que vendría a ser la fuerza neta. ¿Sí? Ya, ¿ahí está bien? Bacán. Ahora, volviendo a lo que estaba explicando, ¿acaso si empujo de esa manera, suave, suave, con una única fuerza, acaso solo la caja B se va a mover y la caja A se va a mantener en el espacio? ¿O va a ser al revés? Mientras yo empujo la caja B, solo se va a mover la caja A y la caja B se va a quedar en el espacio estático. O quizás otra respuesta. O mientras yo empujo la caja B desde atrás, en vez de moverse hacia adelante, van a comenzar a rotar. ¿Qué es lo que les dice su sentido común? A mí lo que me dice es que, y lo más obvio, es que si yo empujo la caja B poquito a poquito, con la misma fuerza, manteniendo constante, la caja B va a comenzar a moverse. Y esa caja B, a la vez, va a comenzar a mover la caja A. ¿Sí? Cuando dos cuerpos están pegados y se mueven uno pegado al otro, ambos tienen en cada instante la misma rapidez, ¿sí? Y si esa rapidez cambia, es decir, comienzan a moverse más rápido, más lento, mientras se mantengan pegados, van a tener la misma aceleración, ¿sí? Ahora, vayamos pensando. Tenemos, no tenemos, a ver, no tenemos peso, tenemos una fuerza F sobre el bloque B, pero el bloque B está en contacto con el bloque A, ¿sí? Entonces, del bloque A al bloque B hay una fuerza acá, normal, ¿no? Luego tenemos que del bloque B al bloque A hay una fuerza, también normal. Tercera ley de Newton, tenemos una fuerza así, ¿sí? Entonces, acá vemos que lo que empuja al bloque A es la fuerza N. Y las fuerzas que actúan sobre el bloque B son la fuerza F y la fuerza N, ¿sí? De esta manera, esto es lo que sucede, es decir, que aparezcan par acción-reacción, ¿sí? Cuando dos cuerpos están pegados o se están jalando por una cuerda, aparecen pares reacción y reacción, ¿sí? Y justamente de esta manera es cuando los cuerpos, mejor dicho, justamente de esta manera es como se analiza cuando dos cuerpos están pegados o se están jalando por una cuerda, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a explicar cómo para poder hallar la aceleración y las reacciones, ¿sí? A ver, voy a borrar. Ujú, ujú, ujú. Voy a borrar esta de acá, esta. Voy a poner esto. Ok, vamos entonces a. Esto lo tengo un poquito chiquito. Ya, para empezar. ¿Sí? Ok. Ah, chicos, cámaras, por favor, porque voy a tomar asistencia. Cámaras a la una, cámaras a las dos, y que se les vea la cara, por favor. Cámaras a la una, cámaras a las dos, cámaras a las tres. Bueno, ya. A ver. Vamos a quitar esto. Ay, ah, es un tema esto de acá. Vamos a quitar. Ya, ya luego los paso y ya. Acá. Quedó. Salieron medianamente presentables, pero quedó. Ya. A ver, ya, fuera de bromas. Para hallar la aceleración, para hallar la fuerza neta, tenemos primero que hallar todas las fuerzas que están, que se consideran, o mejor dicho, que se ejercen sobre el bloque. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Vamos, el bloque, la fuerza de 6 newtons, ¿sí? La masa M nos dice el valor de la masa y nos da la aceleración.
Para empezar, sabemos que la aceleración siempre está en la misma dirección que la fuerza neta. Y la fuerza neta está en la misma dirección que la aceleración. Como tenemos la aceleración en este sentido, la fuerza neta sobre el bloque sería en este sentido también. La fuerza neta. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pero ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque? Tenemos la fuerza de 6 newtons, tenemos el peso, ¿sí? Acá hay un análisis que tenemos que hacer. Tenemos el bloque. Mira, vamos a hacerlo acá. Tenemos el bloque. Esta fuerza de 6 newton es solamente horizontal. No se inclina hacia arriba, no se inclina hacia abajo, ¿sí? Si se inclinaría hacia arriba, tendría una componente hacia arriba, y entonces en el eje vertical, vamos a hacer nuestro eje de coordenadas, nuestro sistema de coordenadas, X y Y, ¿sí? Si se inclinaría hacia arriba, tendría una componente en el eje vertical. Entonces, se tendría que dividir y tendríamos una fuerza en el vertical y otra en el horizontal. Pero como tenemos solo en el horizontal, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No afecta, esos 6 newtons no afecta al movimiento o a las fuerzas en el eje vertical, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí, tenemos que el bloque está siendo jalado hacia la derecha con 6 newtons y el peso lo jala hacia abajo, ya sabemos, con una magnitud cualquiera, no sabemos cuánto, ¿no? Pero está siendo jalado hacia abajo. El bloque jala hacia abajo, hacia la izquierda y jala hacia abajo, ¿sí? El piso, ¿sí? El bloque se va a encontrar con el piso, ¿sí? El peso, como está jalando hacia abajo, el piso va a ejercer una fuerza hacia arriba, una fuerza normal hacia arriba, ¿sí? Ahora, a ver. Bueno, podría haber fricción, pero acá no nos dice nada de fricción, no nos dice liso, no nos dice rugoso, no nos da los coeficientes de rozamiento, no nos dice nada, ¿sí? Ahora, como tenemos, estas son todas las fuerzas que aparecen, que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Como son todas las fuerzas, al sumarlas nos va a dar la fuerza neta. ¿Estamos bien? Al sumarlas nos va a dar la fuerza neta. Pero ¿cómo lo vamos a sumar? Si no tenemos o mejor dicho, ya, vamos a sumarlas así. Vamos a hacer unos cambios. Si tenemos así 6 newtons, esto es magnitud, pero para mostrarlo como vector sería así, 6 y con sombrerito, newtons. Profesor, ¿qué significa esta I? Esta I nos quiere decir que esta magnitud de acá está en el sentido del eje X. Si nos presentaran así, menos 6 newton, estaría en el sentido del menos X, o sea, para la izquierda. Ahora, si nos presentan así, 20 J newtons, esta magnitud de 20 newtons está en el eje Y, en el eje vertical, pero hacia arriba. Y si fuese menos 20 J newtons, hacia abajo. ¿Está bien? Bien. Entonces, como esto apuntaba hacia la derecha completamente, sería 6 y newtons. ¿Sí? Luego vamos, hacemos la fuerza neta, sumamos, hacemos la sumatoria de fuerzas para que nos dé la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, la fuerza neta viene a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Peso más la normal más 6. Ay, esa es una J. 6 y newtons. Sabemos que la fuerza neta, o sea, es otro razonamiento, la fuerza neta está en la misma dirección que la aceleración. La fuerza neta es completamente horizontal, apuntando hacia la derecha. Al ser completamente horizontal apuntando a la derecha, solo tiene componente en el eje X. Y las del eje Y dan cero, ¿sí? Entonces tenemos esto de acá, tenemos una componente en el eje X
más una componente cero en el eje J. ¿Por qué cero? Porque no hay pues componente en el eje J. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Corchetes, estos son corchetes. Y newtons, las unidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen en el eje Y? El peso y la normal. Estas dos en conjunto nos van a dar cero. 0 J newtons. ¿Sí? Y nos va a quedar esto de acá en el eje Y. Entonces, la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a 6 y newtons. Es decir, que todas estas fuerzas se pueden borrar y nos podemos quedar con una única fuerza. Dice que J, ¿no? Nos podemos quedar con una única fuerza de 6 y newtons. O sea, nos podemos quedar solo con esto de acá. Eso quiere decir que el peso y la normal se equilibran y no pasó nada. ¿Sí? Se anulan entre ellas dos. ¿Sí? Una la jala hacia abajo con una fuerza y la otra la empuja hacia arriba con la misma fuerza. Entonces, como los dos son la misma fuerza, una hacia abajo y otra hacia arriba, el bloque en el eje vertical no se mueve para nada, se queda estático. Y tenemos la fuerza 6 newtons hacia la derecha. Entonces, esa sí tiene efecto, porque nadie la equilibra, nadie la está restando, nadie la está contrarrestando. Entonces, el bloque sí, sí siente su efecto de esta parte. Tenemos entonces esta fuerza neta, ¿sí? Vamos a usarla como magnitud. Magnitud, tenemos estas dos barritas y le borramos esta de acá, la I, ¿no? La I significa un vector. ¿Qué es un vector? 6 newtons. Ahora, usamos esta como la fuerza neta, que es una única fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Masa por la magnitud de la aceleración, porque estamos trabajando con magnitud. ¿Y cuál es la magnitud? 2 metros por segundo al cuadrado. 6 newtons es igual a la masa por 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la masa es igual a 3 kilogramos. Profesor, ¿por qué 3 kilogramos? Si acá hay newton, metro y segundo, ¿dónde aparece kilogramo? Por definición, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo cuadrado. ¿Sí? Es decir, al dividir un newton entre esto de acá, nos sale 1 kilogramo. Tenemos esto. La masa de este cuerpo es de 3 kilogramos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Chicos, ¿alguna consulta? Bien, voy a borrar. Bien. ¿Dónde estás? Aquí estás ya. Tenemos eso. Lo vamos a hacer, esta de acá. Vamos a tratar de llegar a hacer todas las de aplicación, ¿sí? Que son las principales que debemos hacer. Y esto ya, si se puede, quedaría como tarea de trabajo. La uno, vamos a explicar la uno. El módulo de la aceleración para el bloque de masa de 2 kilogramos. Vamos entonces de nuevo. Para usar, a ver, algo que quiero que tengan claro es, esto de acá es la segunda ley de Newton, ¿sí? Esto de acá es cuando la segunda ley de Newton se combina con el principio de superposición de fuerzas, que es lo que básicamente vamos a usar, ¿no? Vamos a usar la fuerza neta sobre el bloque es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que usualmente vamos a usar. Pero dense cuenta que acá no hablamos de una fuerza, hablamos de la fuerza neta sobre el bloque. Acá estamos hablando de una fuerza, acá estamos hablando cuando en el bloque solo se ejerce una fuerza, acá estamos hablando de qué pasa cuando en el bloque, en el cuerpo, se ejercen un montón de fuerzas, pero la reemplazamos con la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar esta, que es lo que siempre vamos a aplicar, tenemos que hallar
todas las fuerzas que se ejercen sobre el bloque y a partir de ahí hallar la fuerza neta, ¿sí? Entonces, ya, ok. Ok. Tenemos una fuerza F de 20 newtons en ángulo de 37 grados. Tenemos que tiene una masa de 2 kilogramos y supongamos que tiene una aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, en el lugar donde está, ¿no? Esa es la aceleración. Calcular el modo de la aceleración para el bloque de masa de 2 kilos. Eso es lo que nos dice. Para empezar, como hay aceleración, hay peso. ¿Cómo se calcula el peso? La masa por la aceleración de la gravedad. 2 kilogramos por 10 metros por segundo es igual a 20 newtons. Ay, 20 newtons. ¿Ok? Luego, tenemos el bloque está siendo jalado hacia abajo por el peso, ¿sí? Y tenemos una fuerza de 20 newtons, así, hacia arriba, que lo jala hacia arriba. Como son dos fuerzas, ¿sí? Tenemos lo lógico que podemos pensar, como uno es el peso, la fuerza F lo jala hacia arriba y el peso lo jala hacia abajo. La fuerza F hacia arriba y el peso hacia abajo, entonces el bloque lo que va a hacer es moverse así, en diagonal va a moverse, ¿no? Es lo más lógico que podemos pensar. Pero tenemos que acá hay piso, entonces si el bloque trata de moverse, choca con el piso y el piso le ejerce una fuerza hacia arriba, ¿sí? Fuerza hacia arriba, no sé, una fuerza normal hacia arriba, ¿sí? Ah, Pero, ojo, eso va a pasar únicamente cuando la fuerza F no sea capaz de levantar el peso, no sea capaz de contrarrestar el peso del bloque, ¿no? O sea, si el peso del bloque es mayor que el efecto de subida que le da la fuerza F al bloque, ¿sí? Entonces el bloque obviamente va a bajar. Pero ¿qué pasa si la fuerza F tiene suficiente capacidad para hacer subir el bloque hacia arriba? Pues simplemente va a pasar que, aunque el peso vaya hacia abajo, la fuerza F, valga la redundancia, es tan fuerte que va a levantar el bloque, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que realmente el bloque va a estar en contacto con el piso. Eso va a pasar cuando la fuerza F, cuando la componente vertical de la fuerza F, o sea, esta fuerza, sea menor que el bloque del peso. ¿Sí? Ya van a ver a lo que me entiendo. Perdón, ya van a ver a lo que me refiero. Tenemos la fuerza F, 20 newtons, ¿sí? Y lo descomponemos. Una vez más, usamos nuestro sistema de coordenadas, X, Y. Acá es 37. 37 nos llama a pensar en un triángulo de 3, 4, 5. Esto es como 5, esto es como 3, esto es como 4. ¿Sí? El 20 son 5 por 4. Esto de abajo, que es como 4 va a ser 4 por 4. Y esto de acá, que es como 3 va a ser 3 por 4. Entonces, esta fuerza de 20 newtons tiene componentes de 12 newtons hacia arriba y tiene de 16 newtons hacia la derecha. Es decir, esta fuerza de 20 newtons se descompone en estas dos fuerzas. Una de 12 hacia arriba, que lo jala, y una de 16 newtons hacia la derecha, que jala hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en vez de usar esta fuerza de acá, de 20 newtons, reemplazamos por estas dos fuerzas. ¿Sí? Vamos entonces a reemplazar. Vamos a acá.
16 newtons, 12 newtons. ¿Sí? Ahora, chicos, para hacer física deben tener mucha imaginación y mucho control sobre lo que piensan ustedes. ¿Sí? Estos 90 grados y tal, ¿no? Ahora, tenemos nuestro bloque, tenemos una fuerza de 12 newtons hacia arriba, tenemos una fuerza de 16 newtons hacia la derecha, tenemos el peso hacia abajo, ¿sí? El peso son 20 newtons. Jala el bloque hacia abajo, 20 newtons. Vamos a hacerlo con esta acá. La fuerza de 12 newtons jala el bloque hacia arriba y la fuerza de 16 newtons solo jala el bloque hacia la derecha. Como es totalmente horizontal, solo jala el bloque hacia la derecha, no lo jala ni hacia arriba ni hacia abajo, no tiene ningún influjo, no tiene ninguna influencia en lo que es el movimiento vertical, ¿sí? Entonces no va a tener influencia en cómo es el peso ni la fuerza de magnitud 12. ¿Me entienden? Ahora, esta fuerza de 16 newtons solo va a jalar el bloque en esta dirección, hacia la derecha. Eso es uno. Dos, el peso de 20 newtons jala hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza de 12 newtons jala hacia arriba. ¿Cuál de los dos va a ganar? Obviamente el de 20 newtons, porque el peso, porque es mayor, ¿no? Entonces, el peso combinada con la fuerza de 11 newtons va a tener un efecto de que el bloque va a bajar despacito, va a querer bajar despacito, ¿no? Si es que no hubiera piso, va a querer bajar despacito. Pero si es como si hay piso, entonces va a llegar hasta el momento en el que toque el piso, ¿sí? Cuando llega a tocar el piso, ahí se va a detener. El piso no lo va a dejar pasar y le va a ejercer una fuerza hacia arriba. Lo va a empujar hacia la superficie. ¿Sí? Ese es el punto 2. Ahora, a ver, acá había algo. Ya, sí. Mientras se mantenga en este estado de 12 newtons, acá 20 newtons, el bloque va a mantenerse estable. No se va a mover hacia arriba, no se va a mover hacia abajo. ¿Sí? Sí, va a mantenerse estable, va a mantenerse que en el eje Y, si en el eje vertical, no va a haber movimiento, ¿sí? ¿Por qué no va a haber movimiento, profesor? Porque, supongamos, a ver, que los 12 newtons aumentan de magnitud. Supongamos, ¿qué pasa si aumentan de magnitud? Que el bloque va, digamos, que la normal, perdón, va a disminuir su magnitud porque el bloque está siendo jalado un poco más fuerte hacia arriba, de tal modo que el peso, al jalar hacia abajo, esta fuerza de arriba va a jalar perdón, esta fuerza va a jalar hacia arriba y la normal va a contrarrestar ese efecto pequeño que va a tener el bloque de moverse hacia abajo, ¿sí? Entonces solo lo va a mantener estable ahí, ¿sí? No es que la fuerza normal lo va a empujar y lo va a acelerar hacia arriba, no. La fuerza normal solo lo va a mantener ahí estable, ¿bien? Entonces, habiendo visto esto, vemos que la aceleración, ¿sí? La aceleración en el eje Y va a ser 0 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es uno. Bueno, eso es esencialmente, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Habiendo visto esto, hacemos la fuerza neta, o mejor dicho, sumamos las fuerzas para hallar la fuerza neta. La fuerza neta sobre el cuerpo viene a ser igual a la suma de todas las fuerzas, ¿no? Usamos los símbolos I y J. 16 I, porque están hacia la derecha, ¿no? 16 I newtons, más 12 J newtons, más
NJ nada más. ¿Por qué no newtons? Porque los newtons están dentro de esta N. Y luego menos 20 newtons. Menos 20J newtons. Como ya hemos visto, ¿sí? La aceleración en el eje Y va a ser cero. Eso quiere decir que la fuerza neta en el eje Y va a ser cero. Si quieren verlo así, ¿no? Fuerza neta en X, Y, más la fuerza neta en Y, J, es igual a la masa por la aceleración en X, Y, más la aceleración en Y, J. Como la aceleración en esta de acá es cero, esto de acá va a ser igual a esto de acá, ¿no? Y esto de acá va a ser igual a la masa por esto de acá. Como esta aceleración es cero, fuerza neta sobre Y, mejor dicho, en el eje Y va a ser cero, ¿sí? Entonces, como hemos visto que esto va a ser cero, entonces la componente de la fuerza neta en el eje Y también va a ser cero. ¿Sí? Entonces, esta fuerza neta va a tener una forma así, un valor en el eje Y más un valor cero en el eje J. Obviamente newtons, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? Bien. Ahora, sumando todos los vectores que se pueden sumar, porque, ojo, los vectores se pueden sumar cuando están de manera gráfica, pero cuando están así, con I, J, solo se pueden sumar todos los que tienen I con todos los que tienen I y todos los que tienen J con todos los que tienen J. Entonces, 12, N y menos 20, como son J, nos tienen que dar cero. Y luego el I, ¿sí? Que bueno, el I va a ser, perdón, 16I va a ser lo que llega acá. Entonces, la fuerza neta sobre el bloque va a ser igual, de manera vectorial, 16 y newtons. ¿Sí? Chicos, deben entrar porque ya se está cortando. Bien, bien. Eh, tenemos, ¿no? De esta manera. Acá dice cero porque esto es en Y. Entonces, la normal nos va a botar 8 newtons. ¿Sí? Tenemos entonces que la fuerza neta es 16 newtons. ¿Sí? Como ya sabemos, perdón, ajá, como ya sabemos, todas las fuerzas las podemos borrar y podemos poner una única fuerza, ¿no? Quedaría algo así. Borramos incluso el piso, la tierra, todo, y nos quedaría esto de acá, una fuerza neta de magnitud 16 newtons, ¿sí? Entonces, como hay solo esa fuerza, va a haber, por lo tanto, aceleración. Es decir, como hay fuerza, mejor dicho, sobre el cuerpo, va a haber aceleración en este sentido, ¿sí? Vamos a usar esta ecuación de acá. Fuerza neta sobre el bloque es igual a la masa por la aceleración. Todo de manera vectorial. Pero es más simple hallarlo de manera escalar, o sea, con magnitud, ¿sí? Barra acá, barra acá, barra acá y barra acá. ¿Cómo? Esta de acá, sabemos que la fuerza neta es 16 y newtons. Como magnitud, solo 16 newtons. La masa sabemos que es 2 kilos, 2 kilogramos. Y la aceleración, que como magnitud le vamos a poner A nada más. La aceleración viene a ser igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Profesor, ¿para dónde? ¿Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para... No sé. Acá tenemos la dirección de la fuerza neta y la dirección de la aceleración. Entonces, el bloque va a acelerar en este sentido. ¿Sí? Esta es la magnitud y esta es la aceleración. Como tarea, queda esto de acá. Hallar la aceleración considerando que no existe gravedad en el entorno del bloque. Es decir,
hacer este ejercicio sin considerar que hay peso, eliminando el peso. Eso queda como una tarea. Incluso, ¿qué es esto? Espérate. Um, ah, para el 26, ¿no? Era para el 26 de agosto del 2024. Actividad de aplicación. Parte B, ejercicio 1. ¿Sí? No, todavía no. La primera parte de la tarea es esto acá. El ejercicio 1 ya lo hemos hecho, la parte A, y la parte B es hallar la aceleración considerando que no existe gravedad en el entorno del bloque, es decir, sin considerar el peso. ¿Está bien? A ver, vamos entonces a borrar. Ok. El ejercicio 3 es similar en la combinación del 1 y el 2. También va a quedar como tarea. Ejercicio 3. El ejercicio 4 lo vamos a hacer ahorita. Es exactamente similar, pero con otro sentido, ¿sí? Ya hemos visto que la aceleración puede ir en contra del movimiento. En este caso, el bloque se está moviendo hacia allá, pero tiene esta aceleración. Ahí quebraron, ahí sí, se les fue la cabeza, seguro. A ver, tenemos para empezar bloque de 4 kilos. Tenemos aceleración de gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Tenemos una fuerza en este sentido, así, que es igual a 12 raíz de 3 newtons. ¿En qué ángulo? 30 grados. ¿Sí? El bloque tiene esta velocidad, se está moviendo hacia acá. Para hallar cómo ejerce, cómo influye esta fuerza en su movimiento, hacemos el diagrama de cuerpo libre y hallamos la fuerza neta. El bloque tiene peso. De todas maneras, tiene peso. Vamos a hacerlo sin peso, sin el vector. Tenemos una fuerza que le empuja, 12 raíz de 3 newtons, ¿sí? Este 12 raíz de 3, como está en este sentido, lo podemos descomponer en fuerza, una fuerza así y otra que es así, ¿sí? Vamos a hallarla a ver cómo se descompone. 12 raíz de 3 newtons, así y así. 30 grados, ¿sí? A ver, este es un triángulo 30-60. 30, 60. Es un triángulo 1, 2 raíz de 3. La hipotenusa es 2, frente al 30 es 1, frente al 60 raíz de 3. 1, 2 raíz de 3. ¿Sí? Entonces, como acá es 12, eso lo podemos poner como 6 raíz de 3 por 2. Esto es como 1, esto vendría a ser 6 raíz de 3. Y eso vendría a ser 6 raíz de 3 por raíz de 3. O sea, 6 raíz de 3 al cuadrado. O sea, 6 por 3 salen 18 nada más. No era acá 18. ¿Sí? Entonces, esta fuerza la podemos reemplazar por dos fuerzas. Una que es igual a de magnitud 6 raíz de 3 y otra newtons, y otra que tiene magnitud 18 newtons. ¿Sí? Correcto, esto de acá. Ahora, tenemos que las dos fuerzas, esta y esta de acá, el peso, el peso lo está jalando hacia abajo. ¿Sí? Y esta fuerza lo está empujando hacia abajo. Pero miren, acá hay un piso. El piso entonces va a evitar que se mueva hacia abajo. Va a evitar que el bloque se mueva hacia abajo. Entonces, el movimiento
en el eje Y va a ser nulo, la normal, ¿sí? Entonces, la aceleración en el eje Y, vamos a poner ya los ejes de una vez, X y este Y, movimiento en el eje Y va a ser nulo. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y, ya sabemos, va a ser nula, 0 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Acá nos dice liso, entonces no hay fricción, no hay ninguna fuerza que se oponga, así nada. Esta fuerza y esta fuerza de acá se van a cancelar. ¿Por qué se van a cancelar? No importa qué tan grande sea el peso o esta fuerza acá, la normal siempre les va a parar pecho, siempre les va a decir alto ahí, ustedes se quedan ahí, ustedes, o mejor dicho, yo me les igualo a los dos en fuerza, yo me les igualo a los dos en magnitud. Por lo tanto, por lo tanto, la fuerza neta de estas tres de acá va a ser cero. Es decir, el efecto combinado de esas tres fuerzas va a ser como si no hubiera fuerza. Y como va a ser como si no hubiera fuerza, va a ser van a ser cero. La sumatoria de fuerza de estas tres. Eso es en el eje Y. En el eje X solo tenemos una fuerza, que es hacia allá. Es una fuerza hacia allá. Entonces, va a haber una aceleración en esa dirección. ¿Sí? Porque solo es la única fuerza en esa dirección. ¿Sí? Entonces, la aceleración en el eje X va a ser hacia allá. Hacemos lo mismo que hemos hecho. La fuerza neta, tal y tal. Como la fuerza neta, mejor dicho, como la aceleración en el eje X existe, hay una fuerza neta que tiene componente en el eje X. Entonces va a ser la fuerza neta con su componente en X, va a tener un valor. Pero la fuerza neta, mejor dicho, la componente en Y de la fuerza neta va a ser cero, porque esto es cero. Ser J. Y entonces acá tenemos cómo es el esquema de la fuerza neta, es decir, cómo se va a ver la fuerza neta. Tiene una componente cero en J y una componente con cierto valor en I. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna consulta? Bien. Ahora, hacemos la fuerza neta entonces. Sumamos todas las fuerzas. Esto vendría a ser como está hacia abajo, sería menos IJ, menos 6 raíz de 3J newtons, menos el peso, que sería 4 kilos de masa, por 10 sería 40 newtons, menos 40 J newtons, más la normal que va hacia arriba, NJ, ¿sí? Tenemos esto, y ahora menos 18 que va en el sentido contrario de X, o sea, en el menos X. Menos 18 y newtons. Ya sabemos que todo el en J va a sumar cero. Entonces, todos estos de acá van a sumar cero. De acá podemos hallar el valor de N, de la normal, pero sabemos que esto va a ser cero. Entonces, la fuerza neta solo va a tener esta componente de acá. Menos 18 y newtons. ¿Sí? Como va a tener solo esta componente, vamos a borrar esto de acá. Borrar esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Vamos a borrar esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Vamos a borrar esto. Ok. Esto acá y esto acá. ¿Sí? Esta vendría a ser la fuerza neta. ¿Sí? Ahora, usamos únicamente las magnitudes. La magnitud de la fuerza neta es igual a 18 newtons, nada más. ¿Hacia dónde? Con esto se cancelan. Solo queda esto acá. La fuerza neta sería hacia acá. Borramos todas estas fuerzas y solo nos quedaría el bloque con esta fuerza. O sea, algo así.
¿sí? Eso es el esquema general que nos quedaría. Sin peso, sin nada, 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 nada de nada, nos quedaría solo esta fuerza. Borramos todos los cuerpos, todas las fuerzas y nos quedaría solo esta fuerza de acá. Entonces, a ver, sí, solo nos quedaría esta fuerza de acá. Entonces, solo habría la aceleración hacia acá. Ya sabemos, en ese sentido, entonces. Armamos, entonces, esta ecuación de manera escalar, solo con módulo. Fuerza neta es igual a la masa por la aceleración como módulo. La masa es 4 newtons. 4 kilogramos, perdón. Entonces, la aceleración nos queda 4,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, analizando, tenemos el bloque que se mueve en este sentido. Tenemos la fuerza que ya sabemos cómo se aplica y tenemos que la aceleración es en este sentido. ¿Es lógico eso? Sí, es lógico. Es bastante lógico. La aceleración solo nos dice cómo cambia la velocidad. Si la velocidad está en este sentido y la aceleración en este sentido, nos está diciendo que la velocidad, que los cambios de la velocidad son así. Para acá, para acá, para acá. Es decir, que si la velocidad tiene esta magnitud, va a tener luego un cambio en este sentido. O sea, el cambio de la velocidad va a ser así. Y por lo tanto la velocidad luego va a ser así. Y a partir de ese momento, el cambio de la velocidad va a ser así. Y luego la velocidad va a ser así. Entonces lo que nos está diciendo es que la velocidad va disminuyendo. O sea, el bloque se está moviendo más lento. Por lo tanto, acá vemos que cuando tenemos un bloque moviéndose y una fuerza opuesta al movimiento, ¿sí? Lo que hace el bloque no es moverse para allá, sino que el bloque sigue moviéndose y la fuerza lo que hace es disminuir su velocidad. La fuerza lo que hace es ejercer una aceleración, o sea, acelerarlo, pero hacia allá, haciendo que su velocidad cada vez sea menor. ¿Sí, chicos? Borrar.